Enrique Viana, por el Partido Verde Animalista. Me gustaría que se mencionara el Partido Verde Animalista, Partido de Formación, Partido Nuevo. Con Gustavo Salles, exactamente, que lamenta no haber podido venir, pero tenía otro compromiso similar en la ciudad de Minas, que le iba a impedir estar allí y aquí al mismo tiempo. Tambores por la vida. ¿Es gente de Tambores? Ah, bien. Mi abuelo fue médico rural en Tambores y mi madre vivió toda la niñez en Tambores. Hay un monolito colocado, Alipio Ferreira. Ah, ya está. Bueno, entonces me emociona mucho porque siento que mi abuelo y mi madre están presentes aquí. Era muy conocido en la zona. Correcto. Es muy difícil, yo traje una cantidad de papeles, vieron acá, y de libros y de todo. ¿Cómo empezar? ¿No? Lo traje porque no sabía realmente cómo empezar. Si empezar por el muro que va a pasar permanentemente por aquí, que creo que es la mayor preocupación de quienes son habitantes de esta linda ciudad y grande, o empezar por otro lado. Empezar por este librito que traje aquí, que lo compré hace mucho tiempo, perdido en una de las librerías cercanas a las de donde estaba Marcelo, Políticas Ambientales de Uruguay, donde el frente amplista Enrique Rubio nos advertía sobre los problemas de que se venía la celulosa, año 2001. Se viene la celulosa con sus problemas ambientales. Hay que organizar a la ciudadanía en asamblea, hay que hacer participación pública, coincido con Ovenir, hay que hacer teleteatro, hay que hacer gobernanza. Yo le llamo a la gobernanza, creo que con Ovenir alguna vez lo conversamos, le llamo dominanza. Pero realmente creo que yo debería solamente decir una frase aquí. En el Uruguay manda UPM. En el Uruguay manda UPM. Creo que los conjuntos de disertaciones que ha habido previas, muy valiosas, podemos llegar a esa conclusión. En el Uruguay manda UPM. Y que me perdone el ingeniero César Vega. No son los ciudadanos los que se prostituyen. No es el pueblo el que se prostituye. Es el gobierno el que se prostituye. El gobierno se prostituye tanto en este precontrato, porque este es un precontrato, ahora se viene en próximos días el contrato definitivo, que hace una cosa increíble. Ya no solo corre como el prostituto o la prostituta detrás del auto para subirse al auto y ejercer el meretricio, y va a buscar a Finlandia y se reúne en secreto en Finlandia para firmar ese precontrato de inversión, sino que cuando firma ese precontrato de inversión se pinta la boca, se hace los senos, se pone la mejor minifalda, la mejor ropa, y cuando va a ejercer el acto de prostitución puede pasar, porque así está establecido en el contrato, que UPM le diga: ¿sabes qué? No, hiciste un tren y arreglaste el puerto, me diste todo esto, pero no la voy a hacer, porque el que manda soy yo, manda UPM. Ahora, es el gobierno que se prostituyó, pero con este problema. Es el gobierno el que se prostituye, pero nos prostituye a todos nosotros también, porque nos representa, porque ponemos el voto. Y yo me voy a remitir a ENCE, cuando inicié los primeros accionamientos y conocí a Delia Villalba, entre otras, y a Julia Cócaro, por ejemplo, dos fraiventinas luchadoras. Y después vino Botnia en 2005, después vino en 2011 Montes del Plata, después vino Aratirí, después vino Schweppach, después vino Constantini, después vino Tenfield. Y entonces los actos de prostitución se repitieron, y cada acto de prostitución fue justificando al siguiente, porque de eso se tratan los tratados de inversión y los contratos de inversión, una red de sometimiento, de colonización. Hace mucho que vengo pregonando la pregunta, sobre todo a los niveles académicos y de la propia Facultad de Derecho,
que me diga alguien qué son y qué significan los contratos de inversión, porque si uno busca bibliografía va a encontrar, hasta hay un trabajo que recomiendo de Naciones Unidas, de la UNTAD, que se llama Contratos de Estado, State Contract, para el que lo quiera buscar. Pretende ser un trabajo objetivo de Naciones Unidas, promocionando los contratos de inversión, pero en determinado momento dicen, hay un tipo de contrato de inversión que, cuidado, viola la soberanía. La soberanía. Pero no solo destruyen los contratos de inversión la soberanía, destruyen la soberanía, la república y la democracia. Y voy a tratar de explicar un poco qué es lo que quiero decir con esto. Es decir, lo que les dije al principio, en el Uruguay manda UPM, pero también manda Montes del Plata. Y también mandó Aratirí en su momento. Y también manda Schwebach con el fracking. Y así sucesivamente. Los contratos de inversión son contratos de corrupción. No solo de la corrupción de bolsillo, que la hay, por supuesto. No solo la corrupción de banco a los partidos políticos, a los grandes partidos políticos, los bancos, que los bancan, sino lo que se llama la corrupción estructural, que supone que detrás de cada acto de gobierno, acto del Poder Ejecutivo, acto del Poder Legislativo, porque tenemos leyes corruptas, tenemos leyes inmorales, y le voy a mencionar una, la ley Aratirí, hecha a la medida para favorecer un negocio. Y también tenemos sentencias corruptas. ¿Ustedes creen que a mí, cuando yo hice la Facultad de Derecho, alguien me explicó que podía haber actos de gobierno oficiales corruptos, que podía haber leyes corruptas, que podía haber sentencias corruptas? No, nadie me lo explicó, lo tuve que aprender con el dolor que supone para alguien que viene del derecho que puedan existir cosas de esa naturaleza. Pero ¿por qué existe eso? Porque tenemos corrupción estructural, los corruptos han tomado por asalto al Estado. Y del otro lado, los honestos, del color político que seamos, estamos siendo dominados por los corruptos. Corrupción estructural supone que detrás de cada acto de gobierno, sentencia, ley, acto del Poder Ejecutivo, hay un negociado que favorece a unos pocos, que favorece a estas grandes corporaciones y que algunos bolsillos bien que se quedan bien parados. Los contratos de inversión son contratos de corrupción en el sentido que le daba Montesquieu hace muchísimo, cuando hablaba en el espíritu de las leyes de lo que tenía que consistir una república en 3 poderes separados, autónomos. Cuando hablaba de la existencia de una verdadera oposición y no de esto que tenemos. Frente Amplio pro UPM, Partido Nacional pro UPM, Luis, como se hace decir ahora, Luis dijo que va a renegociar fake news, porque ahora salimos con la fake news. Falso, Luis. No se renegocia un contrato de inversión, porque los contratos de inversión tienen la estabilidad jurídica, el blindaje propio que los hace indestructibles, que se colocan por encima de la Constitución, de la voluntad popular, de la ley, de los jueces, de la Suprema Corte. Y ¿dónde hay que ir a discutir algo de eso? Al CIADI, que depende del Banco Mundial. Y ya sabemos cuál es el resultado. Entonces, Luis, no nos digas que vas a renegociar, porque cuando nos decís que vas a renegociar, me estás diciendo que estás de acuerdo con el negocio. Luis, sos pro UPM. Julio María, sos pro UPM. Mieres, perdóneme, sos pro UPM también. Entonces, la mayoría del espectro político es pro UPM. Y coincido plenamente con lo que dijo Enir. Estamos ante un problema de conciencia. Lo que dijo Marcelo y algunos de los otros que hablamos, estamos ante un problema de poder. ¿De quién manda? Otra vez, el cascarrillo. Manda UPM. Es un problema los problemas de poder son problemas políticos. ¿Y cuándo se resuelven para nosotros los ciudadanos comunes los problemas políticos? Cuando ponemos el voto. ¿Pero qué pasó? Nos prostituyeron con ENSE y pusimos el voto por quienes nos prostituyeron por ENSE.
Nos prostituyeron por Botnia y pusimos el voto por quienes nos prostituyeron por Botnia, y así sucesivamente con Montes del Plata y con Aratirí. Voy a tomar el ejemplo del Frente Amplio, pero no es el único. El Frente Amplio nos prostituyó y muchos uruguayos y muchos de los que aquí están presentes siguieron votando por el Frente Amplio. Y pónganse la mano en el corazón. Entonces, ¿qué les dimos nosotros a estos vikingos egoístas que no tienen ni una moneda en la ciudad de Fraiventos? Y crean que me duele la ciudad de Fraiventos porque viví toda mi niñez y sigue siendo la misma ciudad pobre de cuando yo viví. Estos vikingos egoístas que no tiraron ninguna moneda, nos dicen, o bien nos pueden venir a decir, pero ustedes los uruguayos son los idiotas que nosotros sabíamos que eran, pero son más idiotas. Porque firman estos contratos de prostitución, pero los avalan con el voto. Entonces yo tengo un super contrato consentido por el voto. Porque cuando se firmó el tratado de inversión, yo supongo que hubo un contrato de inversión con ENSE y también lo hubo con Botnia, fue en el 2003. Y Tabaré Vázquez, el discurso que César emitió hace unos minutos, muchos uruguayos, no me incluyo, se lo dije a muchos, no me incluyo, creyeron en Tabaré Vázquez. Yo no creí en Tabaré Vázquez. ¿Saben por qué? Porque hubo muchos ambientalistas que en aquel momento me vinieron a decir, estoy hablando de enero del 2004, en junio fue el discurso. Me dijeron, ¿sabe, doctor, que se viene Botnia? ¿Qué es Botnia? Un grupo de ambientalistas. No, Botnia es una planta de celulosa, va a ser otra planta de celulosa finlandesa, patatín, patatán. ¿Y ustedes cómo saben eso? Le dije a este grupo de ambientalistas, que no eran pachequistas, les aclaro. No creo que haya ambientalistas pachequistas, ni sanguinetistas. O sea, que era gente de izquierda, del Frente Amplio. ¿Y ustedes cómo saben eso? No, porque acaba de ir una delegación del PIT-CNT a Finlandia. 2004, no se confundan que no fue hace un año y pico, que también fue otra delegación del Frente Amplio, del PIT-CNT, del Frente Amplio, PIT-CNT. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que cuando votaron en contra del Tratado de Finlandia, no voy a entrar, y le gritaban dos diputados, entre ellos el diputado Agassi, lo recuerdo, le gritaban, entren los blancos y colorados, porque se necesita una mayoría especial, porque no queremos ser los responsables que no venga la mayor inversión de la historia. Y entraron los blancos y colorados, y se llegó la mayoría especial, y el Frente votó en contra. Y entonces Tabaré Vázquez hizo el discurso de Minas de Corrales, perfecto. Engañaron, sí, por supuesto engañaron. Pero después, al día siguiente que asumió Tabaré Vázquez, sacó un informe de un noruego, que ni me acuerdo, capaz que vosotros se acuerdan. Un informe noruego lo sacó de bolsillos. Este noruego me dice que bueno, que no es tan contaminante, que bueno, patatín, patatán, dale que va. ¿Cuándo autorizó Jorge Valle, 11 días antes que asumiera Tabaré Vázquez? Como diciendo, tuya, Tabaré. Y Tabaré siguió. ¿Por qué? Porque Botnia, como Montes del Plata, como UPM, son negocios del Frente Amplio. ENSE era del Partido Nacional y con alguna intervención del Partido Colorado por las amistades políticas con Fraga Iribarne, sí. Pero Botnia siempre fue un negocio del Frente. Y el Frente Amplista que no lo crea, lea hacia atrás. ENSE se tuvo que ir y el Botnia quedó con el Frente Amplio. Y en el gobierno de Mujica vino Montes del Plata, firmada en enero, sí, cierto, para que nadie supiera, un contrato que tiene las mismas características de lo que va a ser el contrato definitivo. Estuve como 6 meses para conseguir judicialmente que me mostraran el contrato. Secreto, por las razones que dijo Marcelo. Esto es como la infidelidad. Las infidelidades no se muestran. Las infidelidades conyugales no se muestran. ¿Por qué? Porque avergüenzan y porque causan un daño a otro. Ahora, ¿cómo avergüenza un contrato de inversión? Y porque se violan todas las normas constitucionales, porque dejamos de ser una república, porque dejamos de ser un Estado soberano, porque dejamos de ser una democracia. ¿Por qué digo que dejamos de ser una democracia? Cuando los contratos de inversión en Chile, en Perú y en México, donde tienen sus orígenes, países con tradiciones mineras, y allí empezó a hablarse de ellos, ¿se sabe cómo se los llaman? Contratos ley.
Yo a veces digo contrato ley, ley contratada, algo parecido. Yo hablo de Estado contratado. ¿Qué significa un contrato de ley? Significa eso que ustedes están pensando, que la ley no la hace el soberano a través de sus representantes. Los representantes nos traicionaron y le entregaron la elaboración de la ley a una empresa privada. La Constitución es sabia. Ovenir creo que dijo algo que a veces cuando el colonialismo viene de una empresa lo vemos como, ay, bueno, patetita, dale. Si es un Estado, bueno, es imperialismo. No, pero es imperialismo también. Pero la Constitución fue sabia. Dijo que la República Oriental del Uruguay, creo que es el artículo 3 de la Constitución de 1800, es independiente de todo poder extranjero. Y las corporaciones nacionales privadas ejercen poder. Ejercen el poder de un colonialista, ejercen el poder de un imperio. Son más que un Estado. Ellos pretenden en algún momento formar una organización mundial donde estén todavía las potencias y donde estén ellos sentados en una mesa de igualdad y nosotros estemos mirándolo. ¿Será el nuevo orden mundial? No lo sé. Pero ¿saben cuál es el enemigo? Y algo se dijo también acá, no sé si fue Marcelo. El enemigo son las instituciones públicas. Las instituciones públicas somos nosotros. Somos la soberanía del pueblo. Somos nosotros que tenemos que hacerla funcionar. Y vuelvo al planteo de la conciencia. De la conciencia, que se traduce en el voto. No votemos políticos pro UPM. Exijámosle ahora, año electoral, que digan, ¿sos pro UPM o sos contra UPM? ¿Sos entreguista? ¿Sos cipayo? ¿Estás entregando la soberanía? ¿Estás entregando mi hogar? Como bien dijo Venir. ¿Me estás entregando? ¿O vas a ponerte los pantalones y enfrentar esto? Hasta ahora no lo has hecho. Hasta ahora has consentido y has consentido demasiado. Y me va a ser muy difícil a mí escapar del sometimiento, de las cadenas que me has colocado con los tratados y los contratos de inversión. Los contratos de inversión son contratos de prostitución. Los contratos de inversión son contratos de corrupción. ¿Y cómo funciona esta corrupción? Ya hablamos de corrupción estructural. Pero hay otro concepto que me interesa remarcar. La corrupción se convirtió en ideología. No me venga Pereira a hablar de neoliberalismo cuando se fue a reunir allá con los vikingos. No me vengan a hablar ni de neoliberalismo ni de neomarxismo. Yo les diría, no me vengan a hablar de izquierda y derecha porque este gobierno ven que se golpea el pecho y dice soy izquierda. Y saca una ley de bancarización obligatoria a favor del sistema financiero después de haber dicho que quería nacionalizar la banca, ¿no? Por supuesto. No me vengan con eso. Hoy hay una nueva ideología, es la ideología de la corrupción, que justifica que para permanecer en el poder hay que robar desde el poder. Y para robar desde el poder hay que asociarse a los conquistadores, a los corruptores, sí, porque ellos me van a dar la plata para mantenerme en el poder. Cuando uno estudia en la Facultad de Derecho la corrupción, el primer concepto que veía yo en la facultad era la corrupción de menores, que consistía en corromper la cabeza de un niño, seducir a un niño, para luego tener el acceso carnal, para luego violarlo. Bueno, el concepto es el mismo. Busquen en el diccionario de la Real Academia y van a encontrar las distintas acepciones. El concepto es el mismo. Corrompieron nuestra cabeza, corrompieron el poder que le damos nosotros, el soberano, a nuestros gobernantes, para obtener luego el daño físico, la violación del territorio y la destrucción del territorio. Por eso el amigo Panario, el profesor Panario, lo dijo con mucha naturalidad. Más que la contaminación, me duele lo que surge de ese contrato, porque lo que surge de ese contrato es que estoy dando mi hogar, mi cuerpo, mi país, la integridad física de mi país, el agua de mi país, la salud de mi gente, se la estoy entregando impunemente. Los contratos de inversión son contratos de impunidad, son un salvoconducto que obtienen estos vikingos malnacidos, entre otros, para contaminarnos y llevarse el agua gratis y a baldes. En eso nos han metido
nuestros gobernantes y nosotros, hasta que no nos demos cuenta de que con el voto, votándolos a ellos y votando a la supuesta y falsa oposición, le seguimos consintiendo que nos violen, hasta que no nos demos cuenta de eso, mal vamos a estar parados. Yo voy a hacer una pequeña lectura, si me permiten. Estamos en tiempo, pero ya la voy a hacer. La voy a hacer porque no me voy a ir sin hacer esta lectura de un colega, Gustavo Gómez, fiscal federal de Tucumán. La pueden buscar en Google, está muy bien. Él dice lo siguiente: a más contaminación, más ganancias. A más ganancias, mayor capital de inversión. A mayor capital de inversión, mayor corrupción. A mayor corrupción, mayor impunidad. A mayor impunidad, mayor indefensión. Eso ocurre por cuenta mía. Pero ustedes la pueden leer del derecho y del revés. A mayor corrupción, mayor impunidad. A mayor capital de inversión, mayor corrupción. A mayor ganancia, mayor capital de inversión. A mayor contaminación, más ganancias. Señores, ideología de la corrupción ha tomado por asalto el Estado y se ha convertido hasta en ley. Y nosotros tenemos que obedecerle a esa ideología. En Uruguay manda UPM. Gracias.